York y director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares aquí en España. Es miembro del Instituto de Medicina y de la Academia de Ciencias Americanas, del Consejo Asesor del NIH, del NHLBI en concreto, y presidente, o expresidente, no estoy seguro ahora, del programa de formación del American College of Cardiology. Ha sido presidente de la American Heart y de la World Heart Federation. Ha recibido numerosísimos premios y reconocimientos. Ha recibido el máximo galardón de las 4 grandes sociedades cardiológicas internacionales. De hecho, debe haber pocas personas con tal esto. Hay doctores honoris causa de múltiples universidades, 20 y tantas creo que son. Es uno de los autores más prolíficos de la cardiología. Si vais a PubMed ya casi llegan a 1000 los artículos que están referenciados. Ha publicado, por supuesto, libros, capítulos. Es interesante porque tiene además publicaciones de divulgación y creo que habla del perfil de Valentín no solo desde el potentísimo nivel científico que tiene, sino que ha publicado 4 libros como La ciencia de la salud, La ciencia de la vida con José Luis San Pedro, Corazón y mente con Luis Rojas Marcos y La cocina de la salud con Ferran Adrià el año pasado, y habla un poco de este perfil más amplio del científico, que es ese perfil ya con impacto en la sociedad, de corte humanística, ¿no? Más aún, y esto no lo sabía yo, pero lo he descubierto investigando, tiene 2 libros para niños, que son Monstruos supersanos y La pequeña ciencia de la salud, incluso un disco, por si alguno no lo sabía, que es Victoria from the Heart, con la soprano Victoria de Los Ángeles, y esto habla de este perfil amplio que digo. Valentín Fuster, ya os digo, todos lo conocemos, lo conocéis. Es una persona comprometida con lo suyo, con los suyos, con las sociedades, con nosotros. Es una persona que predica con el ejemplo, por supuesto científicamente, ahí está su currículum, pero esta perspectiva amplia social que tiene también se manifiesta en proyectos como el que está en marcha en la isla de Granada y que inició cuando estaba en la World Health Federation, pero tiene algunos otros aspectos, yo creo que de importancia también grande, como es, aparte de su propio ejemplo, la dieta que lleva muchos años luchando, yo creo, para intentar cambiar los hábitos nutricionales en Estados Unidos, sobre todo el tamaño de las raciones, la sal, etcétera. Es un deportista, o sea que no solo predica con el estilo de vida, sino que él pudo llegar a ser tenista profesional. Creo que tuvo que elegir entre el tenis y la cardiología y parece que acertó, para nuestra suerte. Es además ciclista y no sé si este verano también ha subido el Tourmalet, pero lo ha estado haciendo todos los años, o sea que es un buen deportista, ciertamente. Valentín Fuster es un amigo, es amigo de sus amigos y aquí hay varias personas que lo pueden decir. Es, por supuesto, un amigo de la sección y se ha repetido, lleva 30 años apoyando esta reunión, apoyando la sección y es algo que, por supuesto, te agradecemos mucho. Es un mentor a nivel personal y yo creo que hay muchos cardiólogos aquí y afuera que han sido tutorizados, que han sido apoyados por Valentín. Allí hay otros que no son cardiólogos, muchos biólogos, investigadores básicos. Por supuesto, es un director institucional, servicios, sociedades, ¿no? Como veis, es un perfil de líder, claramente de líder. Y como líder científico, creo que no ha habido una persona que hayamos pedido tantas veces que nos hable del futuro. Y, de hecho, vamos a seguir insistiendo, y este es el tema que le hemos pedido, cardiopatía isquémica, ¿qué novedades habrá en los próximos 5 años? Valentín, estamos muy felices de que estés con nosotros otra vez. Estoy seguro de que tú estás contento de estar con nosotros, pero además estoy seguro de que estás contento de estar aquí en Oviedo, donde el año 96 te dieron el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por tus muy amables palabras y ciertamente aprecio muchísimo esta invitación, aprecio muchísimo el que aún hoy en sábado a esta hora os hayáis quedado aquí. Yo pensaba que llegaría y te encuentras con 4 o 5 personas, pero en fin, os lo agradezco muchísimo. Es un honor siempre participar con la Sociedad Española de Cardiología. Para mí la Sociedad Española representa mucho, a pesar de que vivo en Estados Unidos. Yo tengo mucha inversión en España
y simplemente es muy agradable el poder estar hoy con vosotros. El tema que se me ha pedido que hables los próximos 5 años es un tema interesante porque la evolución de la cardiología actual es extremadamente rápida. Si a mí me preguntáis qué es lo que está pasando, está resumido en esta diapositiva. Primero, los 3 aspectos que yo creo que son facetas que todos conocéis. Se está pasando de la enfermedad compleja hacia la salud debido a una situación económica. Es decir, prevenir es mucho más barato que simplemente el tratar la enfermedad. Este es el axis vertical. Luego se está habiendo una integración entre el corazón y el cerebro que va mucho más adelante que el accidente cerebrovascular. Es la enfermedad degenerativa y Alzheimer. Y luego el tercer aspecto son aspectos, digamos, de tecnología. Imagen, genética, regeneración y he puesto aquí estilo de vida. Es decir, que es un tema tan complejo como la genética, el cambiar el estilo de vida. Entonces, si hoy vais a la parte baja de la diapositiva, aquellos de nosotros que tenemos, cada día vemos enfermos, nos encontramos con una situación que es evidente. Nos piden una traslación al enfermo de lo que aprendemos a nivel de la investigación básica. Continuamente se nos está mirando con el sentido de calidad y efectividad y cada vez la sociedad nos mirará más en este sentido. Y luego hoy en día la comunicabilidad, la comunicación nos hace que tengamos una responsabilidad social, es decir, uno no puede ignorar lo que está pasando en países pobres, en países de mediana economía, porque lo sabemos cada día que están ocurriendo cosas que tenemos que nosotros llegar a una decisión de qué es lo que hacemos y cómo nos comprometemos. Esto es el mapa de lo que voy a hablar, pero hablaré de una manera muy concreta, es decir, con hechos muy concretos. Empezaremos con la situación actual. Si a mí me preguntáis qué va a ocurrir en los próximos 5 años en la enfermedad coronaria, voy a tocar 4 aspectos que tienen que ver con la imagen, la genética y la regeneración. Vamos a ver qué aspectos son ellos. Un aspecto es la enfermedad coronaria de las arterias y 3 tienen que ver con el miocardio. Hay una gran transferencia actualmente de la investigación y del talento de la investigación desde la arteria al miocardio. Desde el punto de vista de la arteria, aquí tenéis los estudios muy bien conocidos de la enfermedad compleja. Yo vi 16 enfermos hace 3 días, de los cuales 11 tenían enfermedad compleja. Esto es lo que vemos. Estos son los estudios que nos están intentando decir cómo tratar la enfermedad compleja coronaria. Syntax, la importancia de la anatomía en favor de la cirugía cuando es compleja. FAME, el que si hay isquemia o no hay isquemia, será revascularización o no será. Barry y Courage nos hablan del tratamiento médico, que le tenemos que dar importancia, y el Freedom, que es absolutamente fascinante los resultados, que no los puedo presentar, pero que serán presentados en noviembre en la American Heart Association, en donde toma cuidado de todo esto con una enfermedad compleja, diabética, multivaso, stent, cirugía coronaria y tratamiento médico agresivo. Todo esto es muy interesante y es donde estamos ahora, pero cuando nosotros entramos en el Freedom y solamente puedo presentar un dato que creo que es presentable y tratamos a los enfermos muy agresivamente desde el punto de vista médico, independientemente si iban a cirugía coronaria o tenían stents, 2.000 individuos, nos encontramos con una gran sorpresa, que solamente el 20%, una vez terminado el estudio, los factores de riesgo han sido corregidos, a pesar del estímulo, del esfuerzo, de la obsesividad para un tratamiento médico adecuado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que estamos empleando un gran tiempo en hablar de tecnología de stent, de tecnología quirúrgica, cuando el 80% de los pacientes no están suficientemente tratados. Número 1. Entonces aquí hay un tema interesante. ¿Por qué el estudio Barry y el estudio Courage dijeron lo contrario? Porque lo que se publicó es que se bajaba la media de la presión arterial, por ejemplo, en toda la población, pero cuando uno va al individuo se encuentra con lo que va a salir publicado, que nos hemos puesto todos de acuerdo y ha sido extremadamente difícil, y es que en todos los estudios no hay más de un 20% de los pacientes que los tratamos médicamente adecuadamente. Esta es una realidad. Estudios modernos, Barry
Courage y Freedom. Y esto va a salir publicado. Es decir, que tenemos delante de nosotros una problemática de gran categoría. Y es que todos los eventos y las recurrencias y la economía que va detrás y el gasto, y es que estamos pensando actualmente continuamente con la tecnología en la enfermedad compleja y no estamos parando atención que los pacientes no se están tratando médicamente de una manera adecuada. Y esto nos ha llevado a la Polypill. Esta Polypill que la empezamos a desarrollar hace 5 años, ya está desarrollada, aspirina, estatina, inhibidor de la ECA, con enfermos que ya han tenido enfermedad compleja y se les ha evaluado. Y este es un estudio que lo estamos llevando a campo en 5 países, Argentina, Brasil, Paraguay, Italia y España. Y es simplemente la pregunta es más fácil que haya adherencia cuando hay una sola cápsula que cuando se dan 3 medicaciones. Este estudio en realidad empezó a pensarse cuando el doctor De Beck y yo tuvimos que visitar la Unión Soviética porque había un enfermo, un político, y en realidad fue interesante que preguntamos, ¿y las estatinas y las es que no hay dinero, es muy caro, no las tenemos? Y esto es lo que llevó a la Polypill. La Polypill entró por un tema económico, y es que una píldora única es mucho más barata que 3. Lo que encarece la farmacología es la distribución. Total, que esta es la primera polipíldora que ya se ha aprobado en 2 países hace un mes, en Guatemala y en México. Se va a aprobar probablemente en Colombia y en Argentina, y estamos haciendo el trial, pero al mismo tiempo ya está entrando en consumo público. ¿Cuánto cuesta? $2 al día, si uno trata un infarto apropiadamente. Aquí hablamos de $2 a la semana. Es decir, que hemos realmente logrado, desde el punto de vista social, llegar a una solución a un problema en cuanto hace algunos años en Moscú nos dimos cuenta de que se tenía que aprobar. Digo esto porque es la primera polipíldora en el mundo que está aprobada ya, y está aprobada ya para consumo público, y ahora estamos haciendo estos estudios que no solamente estamos estudiando si una cápsula la gente o el enfermo se adherirá más que si son 3, pero además estamos estudiando por qué no se toma la medicación la población la que estamos hablando. Es decir, que he hablado ya de un tema número 1 de los 4 de la enfermedad coronaria. Creo que este es el reto más importante que tenemos con la enfermedad coronaria de tipo complejo y crónica. Esta diapositiva la habéis visto 1000 veces en este congreso. Ahora entro ya en el miocardio. Naturalmente tenemos que tratar al enfermo lo antes posible. Conocéis el estudio con Borja, que empezamos en Estados Unidos, en donde en cerdos experimentales se causa un infarto de miocardio. La resonancia magnética nos predice el edema, lo vemos en las primeras horas, nos predice la cicatriz en los 4 meses. El tema está que si se dan bloqueantes en las primeras 2 horas, hay una discrepancia, mucho edema, pero poca cicatriz. Esto nos llevó al estudio que empezó en Madrid, ahora se está ya haciendo en esta parte de España, en el sur también, y es un estudio randomizado de beta bloqueantes en las primeras 2 a 3 horas del infarto en la ambulancia, el metoprolol comparado con placebo. Si en el cerdo experimental, si se da metoprolol después de 2 o 3 horas, ya no tiene el efecto en la prevención de la extensión del infarto, que es lo que encontramos. ¿Por qué este estudio está tiene tanto éxito? Que en 24 semanas se han entrado ya 140 enfermos. En mi opinión es porque la telefonista, el que conduce la ambulancia, se encuentra que tiene un papel tan importante como los que somos los investigadores principales del proyecto. Es decir, yo lo que creo es una sociedad absolutamente horizontal, lo he creído desde siempre. Pero este es un caso muy importante, que es cómo haces ver a los que participan de este proyecto, que son realmente los individuos que están en el campo, en la calle, trayendo estos enfermos, llamando por teléfono, contestando al teléfono, los que se encuentran muy involucrados. El estudio es muy interesante, lo vamos a terminar de aquí muy pronto. Hay muchos, es un estudio a ciegas, resonancia magnética como punto final. Lo interesante de este estudio es que vemos muchos ventrículos normales, lo que quiere decir que nos estamos preparando para un estudio mundial con 1000 individuos en donde se randomizarán en las instituciones probablemente que están participando en el Freedom,
se randomizarán en la ambulancia con betabloqueantes en las primeras 2 horas y placebo para evitar que el infarto se extienda. Esto es espectacular y el problema es lo que está ocurriendo, pues creemos que sabemos lo que ocurre, y es que los betabloqueantes y el carvedilol incluso parece que es mejor, pero no entro en detalles, absolutamente bloquean el proceso inflamatorio que comienza en la primera hora. Eso es muy interesante, es decir, en realidad el infarto se produce, hay un proceso apoptótico alrededor del infarto y el infarto se va extendiendo, pero todas las citoquinas y todo el proceso metabólico viene de un proceso inflamatorio que empieza simultáneamente con el infarto y es lo que estos beta bloqueantes están inhibiendo. Es decir, que yo lo que he comentado son 2 cosas en cuanto al futuro, que es lo que se me ha pedido que hable. En cuanto a la enfermedad compleja coronaria, no hay duda que tenemos que cambiar nuestro chip. Vamos a tratar a los enfermos médicamente, apropiadamente o no. En cuanto al infarto de miocardio, podemos llegar a una sociedad en que el infarto pueda tratarse en las primeras 2 horas en la ambulancia y podamos prevenir la extensión del infarto. Estas son las 2 primeras preguntas que tengo. La tercera pregunta para mí es fascinante. Yo no tenía ni idea de un hecho. Si nosotros tenemos un ventrículo con una fracción de eyección baja y hay una parte que está cicatrizada, que es la del infarto, ¿por qué la otra parte no se contrae bien? Bueno, enfermos con cardiomiopatía dilatada que no tienen fibrosis, por ejemplo, cuando se hace resonancia magnética. Y ahora estamos viendo que este miocardio que no está fibrosado es potencial a que funcione. ¿Pero cómo? Y esto yo creo que a mí al menos me empezó a llamar la atención los resultados con la sincronización del marcapaso. Es decir, yo nunca llegué a entender que el marcapaso en realidad lo que hacía, el marcapaso bilateral, es que es una sincronización y mecánicamente el corazón funcionaba mejor. No me lo creí nunca, cuando uno miraba los estudios con mucha meticulosidad. Y ahora está claro el papel que juegan los marcapaso sincronizados, es un papel mucho más complejo y es un papel metabólico. En realidad, que mejora la contractibilidad miocárdica, esto es en el animal experimental, pero esto nos lleva a lo que empezó a trabajar nuestro grupo, Roger Hajar. Él lo que vio es que en el enfermo de insuficiencia cardíaca con un miocardio no fibrosado, en aquella parte había una enzima, que es el SERCA, que es el que se cuida de que entre el calcio para la contractibilidad miocardia, estaba disminuido. Esto es simplemente cómo va todo el proceso del calcio, cómo entra en la insuficiencia cardíaca en miocardio no fibrosado, hay una disminución del SERCA que explica el hecho de que la contractibilidad disminuya. Entonces la pregunta fue, ¿podemos nosotros genéticamente infundir SERCA en el miocardio con una fracción de eyección baja que no está fibrosado? Esto es básicamente el estudio preliminar, se acaba de publicar en Nature, en Science y en Circulation Research y en Circulation. Y esto es el estudio primero, el preliminar, en donde en 60 individuos con fracción de eyección baja se inyectó el gen responsable de SERCA. Y en este es el grupo control, estos son 3 dosis de SERCA en estos individuos, en estos enfermos con fracción de eyección baja, y estos son los eventos en el curso de un año. Insuficiencia cardíaca, mortalidad, necesidad de trasplante, etc. Los resultados han sido espectaculares. Y esto está llevando ahora a un estudio de 200 pacientes con fracción de eyección baja. Lo que es interesante de este estudio es que por primera vez podemos decir que un miocardio que no está fibrosado con resonancia magnética y está con una función disminuida, es un miocardio que probablemente tiene la potencialidad de revitalizarse. Y esto se ve con la sincronización del marcapaso, como se ve con terapéutica genética. Este es el primer estudio de éxito en la enfermedad cardíaca con terapéutica genética. Os lo acabo de presentar y esto se acaba de publicar en estos últimos meses. Es decir, ya he tocado 3 temas. El de cómo tenemos que medicar al enfermo con enfermedad crónica coronaria. He tocado el tema del infarto de miocardio agudo, cómo podemos entrar lo antes posible y prevenir la extensión del infarto, y ahora la fracción de eyección baja en un miocardio que no está fibrosado con resonancia magnética, el potencial de la revitalización.
Y ahora viene el cuarto tema, ¿y qué ocurre con el miocardio fibrosado? Este es el cuarto punto que todos estamos hablando desde hace mucho tiempo de la fibrosis. No sabemos nada de la fibrosis. Es decir, cuando uno estudia la literatura del tema del tejido extracelular, el tejido extracelular matrix, hay muchos, he hecho muchos buenos trabajos, como el grupo de Pamplona y otros, pero la realidad es que no lo conocemos. Este es un tema extraordinariamente complejo, es decir, cómo se desarrolla el tejido conectivo después de que hay un mecanismo de injuria. Yo creo que el problema que tenemos es que no nos hemos parado a pensar en cómo el corazón se desarrolla embriológicamente. Nos ha hecho miedo. Y es curioso porque todos hablamos de factores de crecimiento, de inyección de growth factors, cuando en realidad no los hemos estudiado cuál es su papel durante el desarrollo cardíaco, porque si lo estudiáramos entonces sí que podríamos hablar del corazón adulto. ¿Qué es un growth factor? Fibroblast growth factor. Lo entenderíamos mucho mejor si nos fuéramos a la embriología, y esto es lo que se ha de hacer. Antes de empezar a inyectar nada en el corazón adulto, tenemos que saber cuál es el papel en el desarrollo miocárdico, y esto es fundamental. Una vez dicho esto, ¿cómo se sustituye este tejido conectivo con un tejido normal? Yo creo que hemos fallado durante una década. Fallado desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista intelectual. Es decir, se empezó con una cosa completamente absurda. Digo absurda porque el tejido esquelético, cuando uno intenta inyectarlo y ponerlo junto, no hay transmisión eléctrica. Pero esto ya se sabía desde el principio. ¿Cómo es posible que quieres que un corazón se contraiga mejor inyectando células que no se conectan eléctricamente? Esto se sabía desde el día número 1. Los millones de dólares y de dinero y de euros que se han gastado en este tema es absolutamente demencial. Número 1. Luego el segundo tema, que es el tema de las células de los stem cells. Se ha hecho mucho trabajo, no ha ido bien. La fracción de eyección puede modificarse temporalmente y si son células de vida muy acortada, es decir, que esto tampoco ha ido bien. Número 3 es un tema que es bastante interesante, creo que muy interesante, es las células mesenquimatosas, concretamente el tejido adiposo. Allí son células muy primitivas y que yo creo que tienen futuro. Naturalmente, creo que el futuro más importante está en las células que están ya dentro del corazón, que son células primitivas, que a nadie duda. En este aspecto, pues conocéis el estudio Scipio de Bolle y el estudio de Caduceus de Marvan, en donde en realidad lo que se saca es el tejido miocárdico con biopsia, se hace proliferar las células primitivas y luego se inyectan. Y ciertamente los resultados preliminares al menos nos abren un futuro que es muy interesante. Y podemos estimular estas células primitivas, tal vez inyectando las células mesenquimatosas de entrada o con terapéutica genética o sacándolas y reintroduciéndolas una vez están cultivadas fuera. Este es un campo muy fascinante. Y por último, la transformación de una célula adulta en primitiva genéticamente es muy interesante, pero estas células genéticamente se alteran muchísimo y en los animales experimentales causan tumores, es decir, que no sabemos cuál es el futuro. Yo lo único que digo es que se ha perdido el tiempo en estos años, tampoco se ha perdido el tiempo, es decir, siempre empezamos de una manera muy primitiva y aunque yo en estos momentos retrospectivamente pueda ser crítico, no quiero que toméis esta crítica como queriendo decir el que empezó con las células esqueléticas no sabía lo que hacía. Yo lo que tal vez critico es que se gaste tanto dinero cuando se sabe tan poco en estudios que en realidad no tenemos la ciencia básica. Esta es mi crítica, es la crítica fundamental que hago. Simplemente esto puede tener muchísimo futuro como el de las células mesenquimatosas o células adiposas. Es decir, que si a mí me habláis qué es lo que va a ocurrir en los próximos años en la enfermedad coronaria compleja, ya he dicho, tratamiento médico es esencial. Los estudios del Freedom y esto creo que van a proporcionar resultados muy fascinantes. Y en estos momentos no es mi discusión, yo simplemente hablo del tratamiento médico. Luego tengo que decir que desde el punto de vista miocárdico, aquí tenemos un asunto importante, el infarto de miocardio agudo en las primeras horas, el hecho de los beta bloqueantes. Tenemos el aspecto del miocardio sano en una fracción de eyección baja, podemos estimularlo. Y tenemos el concepto de la cicatrización, podemos sustituirla en un futuro en fracciones de eyecciones bajas. Estos son los 4
aspectos que para mí son los más trascendentales, los más interesantes. ¿Y qué ocurre en la enfermedad cerebrovascular? Aquí en la enfermedad cerebrovascular simplemente voy a tocar en dos temas. Esto es la enfermedad carotidia y esto es la embolia. Son dos aspectos distintos, pero yo diría que es muy interesante la biología humana. Cuando uno estudia lo que sabemos hoy sobre la enfermedad carotidia, el mismo tema que decía en la coronaria, cirugía comparado con stent, en este caso es endarterectomía comparado con stent, los resultados todos apuntan de que cuando la enfermedad es compleja es mejor la endarterectomía. Lo que pasa es que la enfermedad carotidia es menos compleja que la coronaria, por lo cual hay mucho más camino fértil para el stent. Esto es lo primero que uno aprende, y no voy a entrar en detalles, pero estos son los resultados de todos los estudios que se han hecho. Pero estos resultados están hechos en enfermos que han tenido isquemia. ¿Qué hacemos en el enfermo que tiene una estenosis carotidia de un 90% y nunca ha tenido un evento? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos dónde va el futuro. Y esto es tecnología que tenemos en Madrid y en Nueva York, que es resonancia magnética y PET juntos. El enfermo pasa de un lado a otro. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos caracterizar la placa del 90%. ¿Cuánto colesterol hay allí y cuánta inflamación? Resultados muy interesantes. Lo que está ocurriendo es que cuanto más inflamación con PET y cuanto más colesterol con resonancia magnética hay, lo que nos vemos es que con el Doppler transcranial hay microembolia. La pregunta es, esto no ocurre, por ejemplo, si no hay estas placas débiles con alto colesterol e inflamación. Entonces la pregunta es, ¿y qué ocurre si tienes microembolia con Doppler enfermedad en estas arterias que están tan débiles, debilitadas? Esto dará lugar a accidentes cerebrovasculares, absolutamente, y los datos ya están saliendo. Yo lo voy a resumir. Este es el transcranial Doppler positivo, es de un 10 a un 40% de eventos de accidente cerebrovascular en el curso de un año. Es decir, lo que estoy diciendo es que ya estamos entrando en la enfermedad silenciosa, que es la enfermedad muy estenosante de las carotidias, en donde la tecnología de imagen nos puede mirar si la placa es muy débil o no lo es. Y si es muy débil y hay que va muy asociada, no hay necesidad de hacer Doppler. Va asociada a microembolia, esto quiere decir que puede dar lugar a accidente cerebrovascular. Y esto está en estos momentos saliendo muy rápidamente y da pruebas de la importancia que la tecnología de imagen puede ser en detectar el enfermo silencioso que está a riesgo de un evento importante. Y desde el punto de vista de la embolia, yo no voy a hablar de la fibrilación auricular ni de los antitrombóticos. En Circulation va a salir, tuvimos un comité que nos unimos en Washington con todo lo que es el futuro de la medicación antitrombótica, y va a salir de aquí unas semanas en donde está todo cómo se ve el futuro en toda la enfermedad cardiovascular y la medicación antitrombótica. Aquí simplemente lo que estoy apuntando son 3 puntos. Y es que si tenemos un problema en el infarto de miocardio, que tal vez llegamos tarde, en el infarto cerebral llegamos muy tarde. Es decir, la realidad está que en Nueva York, hoy en día, un infarto cerebral con una oclusión de una arteria que pudiera abrirse desde el punto de vista trombolítico, llegar en menos de 3 a 4 o 5 horas, se llega al 50% de los pacientes. El otro 50% llegan tarde. Esto es una realidad. Tenemos que educar al público. Es mucho más fácil educar al público lo que es un infarto cerebral que lo que es el dolor de pecho. Esto es curioso. Pero en cambio andamos muy retrasados desde el punto de vista. Y el accidente cerebrovascular es tan malo como el accidente coronario. Número 1. Número 2, se puede llegar algo tarde. Si el infarto es importante, tal vez podemos tener una repercusión. Desde el punto de vista trombolítico, desde el punto de vista directo de abrir la arteria con cateterismo. Y número 3 es que la enfermedad crónica intracerebral es mejor no entrar con ningún catéter. Puedes entrar
con la enfermedad aguda, con la embolia, pero no con la enfermedad crónica. Son ciertos aspectos que en estos momentos tenemos que empezar a parar la atención, puesto que la mortalidad cardiovascular hoy en día, que es la número 1 en el mundo, la mitad es infarto de miocardio, la otra mitad es infarto cerebral, por lo cual tenemos que entrar de una manera muchísimo más agresiva en este campo. Y esto nos lleva a un terreno que es absolutamente fascinante, y los resultados que os voy a presentar, creo que es la segunda vez que lo presento en los últimos 15 días, que es la enfermedad silenciosa. Es decir, aquí donde vamos es a identificar, vamos a pasar de aquí hacia aquí. Podemos identificar los que estamos aquí, quién son los que estamos desarrollando enfermedad y actuar de una manera mucho más agresiva, con cambio de estilo de vida. Estudio HRP. Quiero yo introducirlo de la siguiente manera. Aunque esta diapositiva estáis cansadas de verla, estoy obligado a presentarla porque el giro que he hecho en este año es importante. Vamos a ver. Si hablamos de factores de riesgo, sabemos muy bien que al menos hay 7 fundamentales. Los dos, digamos, mecánicos, la obesidad, y añadiré la nutrición baja, pobre, la presión arterial, los químicos, el colesterol elevado y después el páncreas con la diabetes, las preguntas, ¿fumas o no fumas? ¿Eres sedentario o no? Y aquí ya tenemos 7 factores. La genética, esta enfermedad existía muy poco, hace 3 siglos. Esto lo hemos revisado y estamos escribiendo un artículo. Que había recalcificación coronaria. Lo que decir que es una enfermedad genética es el absurdo más grande que hay. Y esto ha hecho que la gente se derive a lo que no sabe. La genética modula. Si hay 100 fumadores, 50 harán un infarto. Y seguro que la genética tiene un papel importante. La genética tiene un papel importante en la diabetes tipo 1 y un papel importante en la hiperlipidemia familiar. Esto es una enfermedad de la conducta. Y en realidad, si estudiáis los 7 factores de riesgo, esto es conducta, absolutamente. Y como he dicho, si el 20% de la población es la única que se trata, yo creo que aquí hay un problema de conducta también en el campo biológico. Total, resultados que si hay más de 2 factores de riesgo, el 25% de estos individuos en 10 años tendrán un infarto cerebral o infarto de miocardio. Pero claro, si uno quiere vivir más, 30 años es el 75%. Pero aquí viene la pregunta básica, ¿cuánta gente en España tiene más de 2 factores de riesgo? El 63%, por encima de los 55 años. Lo que quiere decir que esto ya empieza a explicar que hay una epidemia. Lo que pasa es que no nos interesa oír esto. Esta es la realidad. En Estados Unidos es el 69%. Tenemos los datos, los presentaré de aquí un momento. Y viene el segundo tema. Si quieres vivir 30 años, la situación está mal. Pero hay el segundo tema, y es la enfermedad degenerativa cerebral, que diré algunas palabras. Es decir, que estos factores se han de ver desde un punto de vista muy distinto a como los veíamos. Esto es una enfermedad de la conducta y de la conducta moderna. Y como no entremos en esto de una manera muy radical, no vamos a tener un impacto. Entonces, aquí vienen estos grupos y vienen a mi oficina hace 4 años y dicen, señor, tenemos un proyecto fascinante. Y es que con la tecnología de imagen nos vamos a ver quién tiene la enfermedad y no lo sabe. Humana fue el que dirigió este proyecto, o al menos que puso más dinero para el proyecto. Y lo que ellos dijeron es que la enfermedad tratarla es tan caro que lo que tenemos es que detectarla subclínicamente y entonces cambiar la conducta. Y lo que Humana iba detrás es que no te trataremos o no te daremos dinero si tú eres obeso y no te tratas y tienes la enfermedad. No te vamos a subsanar tu seguro si tú eres un fumador y tienes la enfermedad. Esto es donde van las compañías. Pero es que esto es el futuro. O sea, lo que yo estoy diciendo está delante nuestro. Es decir, no estoy explicando algo. Está ocurriendo ya en Estados Unidos en estos momentos. En la detección de la enfermedad subclínica en individuo que tienes factores de riesgo, el seguro no va a subvencionar a este individuo desde el punto de vista de su totalidad. Por esto vinieron. ¿Y aquí por qué está Merck? ¿Y por qué está Philips? ¿Y por qué está AstraZeneca? ¿Y qué hace esta gente? Claro, ellos unos venden las estatinas, van a dar más estatinas pronto. Los otros tienen la tecnología de imagen, todo el mundo está interesado. Este es el único proyecto que he visto que toda la industria se abocó. Este proyecto ha costado $30 millones y lo han pagado toda esta gente. Ahora yo os voy a presentar los primeros resultados.
El proyecto es muy interesante porque es muy grande, 7.000 individuos que no habían tenido nunca ningún evento cardiovascular. Y la pregunta es enfermedad subclínica, con tecnologías de imagen a este nivel, para ver si, primero, pueden predecir la cantidad de enfermedad, puede predecir quién hará el infarto cerebral y el infarto de miocardio. Segundo, tenemos una tecnología de imagen económica que pueda ir a países pobres. Y tercero, si tenemos las arterias que están con enfermedad subclínica, cambiaremos nuestro estilo de vida. Estas fueron las tres preguntas fundamentales del estudio HRP. Esto es el grupo de que estamos trabajando. Está en amarillo los que estamos involucrados en los resultados que voy a presentar ahora. El estudio empezó en Florida y en Chicago. Se eliminaron toda esta gente porque había tenido ya enfermedad cardiovascular o cáncer o comorbilidad. Y terminamos con casi 8.000 individuos o 7.000. Estos son grupos control, en donde se hicieron 4 tecnologías de imagen, que fueron ultrasonido tridimensional de las carótidas y de la aorta abdominal, calcificación de las coronarias y luego la presión arterial, piernas y brazos para la enfermedad periférica. Si uno de estos estudios era positivo, se entraron en estudios mucho más sofisticados. Positron emission tomography para inflamación, resonancia magnética para depósito de colesterol y angiografía con CT para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. El estudio ha tenido mucho éxito porque en 2 años entramos 7.000 pacientes con todas estas tecnologías. ¿Por qué? Porque lo que teníamos fueron 18 unidades móviles que fueron a donde está el individuo. No son pacientes, nunca han tenido ningún evento. Fuimos a donde están estos individuos. Y esto fueron estas unidades 18. Si hubiéramos dicho que vinieran a las unidades móviles, ahora estaríamos haciendo el estudio 5 años más tarde. Es decir, que la simplificación es importante. Es como el estudio este que yo decía del infarto de miocardio. Aquellos son sistemas horizontales. Uno debe encontrar la sencillez para que un estudio de este tipo pueda llegar a una población importante. Total que aquí tenemos una tecnología nueva muy interesante que es la tridimensional carotidia. Hicimos 2 cosas. En 6.000 pacientes hicimos la tecnología que hoy hacemos en los hospitales, que es mirar bidimensional, la bifurcación de la carótida, y vas hacia arriba y se convierte en tridimensional. Y luego en 3.000 tenemos ya un aparato que no tiene el error técnico, que es tridimensional y puedes mirar el volumen de la cantidad de aterosclerosis en la aorta. Bueno, lo primero que fue interesante es que cuando miramos el método tridimensional, cuando movimos simplemente de la bifurcación hacia arriba, nos dimos cuenta que había un 37% de las lesiones que en los hospitales se nos pasan por delante porque no las vemos, están arriba. Esto primero. Después hicimos al mismo tiempo algo interesante y es mirar estas proteínas. Miramos 1.000 proteínas, o hicimos proteomics, y ahora ya hemos validado con Framingham y con el estudio de Copenhague. Son estas 7 proteínas, APO1, APOB, B2, una macroglobulina, CEA, que es del cáncer, CRP, LPA y transferrina. Muy importante. De 1.000 proteínas, estas fueron las más importantes que se vieron. Entonces, es un estudio de imagen y es un estudio proteómico en 6.000 individuos, de los cuales cerca del 70% tienen más de 2 factores de riesgo. Esto es Estados Unidos. Hay 2 fases. La fase 1 es cuando utilizamos, solamente estoy hablando de una técnica, es el ultrasonido tridimensional, cuando movimos de aquí arriba, 6.000 individuos. ¿Qué vimos? Pues bueno, esto es simplemente la enfermedad focal carotidia en los individuos, en los hombres y en las mujeres. Los que tenían 55 o 59 años, 40% tenían enfermedad bilateral y 40% unilateral. Casi el 80% ya de 55 a 60 años de los hombres tenían enfermedad carotidia focal. No estoy hablando de intimal medial thickening, estoy hablando de enfermedad focal. Y con la edad aumenta. Esto es lo primero que encontramos. Lo que ha sido muy interesante es que cuando nosotros medimos la cantidad de enfermedad, y esto es en superficie, esto tiene mucha más potencia que Framingham. Si la cantidad de enfermedad es más de 4,2 centímetros cuadrados, que es un número significativo de individuos, era casi 4 veces predictivo que Framingham. Vamos a ver, Framingham, los factores de riesgo que he dicho, funcionan a largo plazo.
Si vemos la enfermedad directamente y hablamos de burden of disease, estás hablando ya a corto plazo, tiene mucho más impacto en los primeros meses. Y en este caso nos basamos en 186 eventos que ocurrieron en los primeros 18 meses. Mucho más predictivo el ver la enfermedad con una tecnología en las carótidas, quién va a tener el evento, que seguir a Framingham, que necesitas muchos años para ver el impacto. Esto es lo primero que vimos en la fase 1. Luego esto es fantástico porque nos dice que la enfermedad es difusa. Olvidados de la placa vulnerable, todo es vulnerable aquí. Ahora os lo voy a comentar. Esto es la calcificación, con la técnica de calcificación en la axis vertical. Esto es más de 100 en rojo, esto es más de 400. Y esto es más de 0. ¿Y qué hay aquí? Aquí están los grupos en cuanto a superficie de la carótida con ultrasonido tridimensional. Estos los que más y estos los que menos, dividido en quartiles. Es fascinante. Esto si uno hace un proyecto y lo presenta simplemente para sacar una beca, un grant, esto es lo que teóricamente uno haría. Parece que esto es lo que uno la hipótesis, pero no es la hipótesis, esto es la realidad. Esto es una enfermedad difusa. Y veas donde la veas, no sabes dónde va a ocurrir el evento. Y esto es lo que presento yo en la siguiente diapositiva. Es decir, basados en las carótidas, ha habido muchos infartos de miocardio, no infartos cerebrales. Y esto es lo que viene ahora en la fase 3. Y es que en la fase 2, perdón, que cuando ya miramos los eventos nosotros, 292 eventos que han ocurrido en cerca de 2 años y medio, nos damos cuenta que los eventos, un gran número, son infartos de miocardio, angina inestable, revascularización coronaria. Pero realmente la ultrasonido tridimensional de la carótida nos está diciendo quién va a tener un evento, pero no te está diciendo cuál será el evento, si es infarto de miocardio o si es infarto cerebral. El estudio tiene importancia porque es un estudio que lo que demuestra es que la enfermedad es completamente difusa, es timing, no sabes cuándo va a ocurrir el evento. Y basta que veas tú la enfermedad en una región para que puedas predecir que la región siguiente se está ya formando. Esto es lo que vimos en el estudio. Entonces, una de las cosas interesantes que me gustaría deciros es que el engrosamiento de la media y la íntima no tuvo ninguna importancia. Es decir, ya no lo presento. Como cosa única tiene un cierto efecto predictivo, pero no tiene ningún efecto cuando uno une la calcificación y al ultrasonido tridimensional de la carótida. Y en un estudio que estamos haciendo en España nos estamos dando cuenta que la región iliofemoral tal vez es igual o más importante que la región carotidia. Ahora estamos entrando ya en la fase 2, que es cuando ya tenemos la técnica que nos mide directamente la carótida de arriba abajo desde el punto de vista tridimensional. Y aquí podemos medir ya volumen de la enfermedad, no superficie. Y los resultados son muy interesantes. Los resultados son, por ejemplo, la calcificación coronaria. Esto es ultrasonido tridimensional y estos son las proteínas. Y esto se relaciona a los eventos, casi 300 eventos que hemos tenido, y esto está dividido en quartiles. Una relación muy interesante. Cuanto más calcificación, cuanto más volumen de enfermedad carotidia, cuanto estas proteínas que he dicho, las 7, más están juntas, todo tiene una relación importante. Entonces uno se pregunta, 3 técnicas interesantísimas. La tridimensional carotidia, esto costará $30. Como la calcificación coronaria será $30 de aquí 4 días. Es decir, que estamos hablando de tecnologías que serán muy baratas, tecnologías de imagen. Pero además hablamos de una proteómica que será extremadamente sencilla. Entonces lo que empezamos a ver es qué influencia tiene esto con respecto a Framingham. La influencia es muy superior. Ya lo he presentado al principio. Ahora vamos a ver cómo se suman unos a otros. Aquí, por ejemplo, veis en el lado izquierdo la tridimensional, más de 300 milímetros cúbicos de enfermedad carotidia, menos de 300. Y aquí la calcificación, más de 400, menos de 400. Bueno, se suman de una manera extraordinaria. Es decir, que aquí ya no aumentamos 4 veces Framingham, aquí ya vamos a 8, en el momento que uno pone la calcificación y la ultrasonido tridimensional. Esto es una enfermedad subclínica. Y ahora vienen las proteínas. Esto es la predicción de Framingham en el estudio de 300 eventos.
en donde hubo un 26% de predicción. Las proteínas un 48% de predicción y la suma de los dos 56%. Es decir, que se suma todo lo que estoy diciendo. Lo que no tengo yo los datos es la calcificación más Framingham y el 3D más Framingham en los 3000 que hemos tenido la técnica directa de tridimensional. Y eso simplemente es para terminar diciéndoos que la parte de la enfermedad subclínica lo vais a vivir vosotros. Va a ser una tecnología muy barata. Va a ser una enfermedad sistémica, olvidaros de la placa vulnerable, porque la placa vulnerable es un concepto patológico, lo decimos desde hace muchos años. Donde hay un coágulo puedes decir que allí había una placa vulnerable, pero si vas antes no sabes dónde está. Y después el tema está, ¿cambiará la población su conducta cuando les enseñamos las arterias? Tengo que deciroslo aquí un momento, la conducta no cambia. O sea que ya os puedo empezar a decir que el asunto de cambiar lifestyle es extraordinariamente complejo. Pero este no es el tema que ahora toco, ahora estoy identificando la enfermedad. Entonces hay un tema interesante. ¿Puede la tecnología de imagen decirnos directamente aspectos como el HDL? Sin estas tecnologías que bloqueamos el CETP y aumenta mucho el HDL, ¿podemos con tecnologías de imagen predecir qué va a pasar clínicamente, es decir, con alteraciones de las arterias, con resonancia magnética y con PET? Esto ya es entrar en farmacología, ya no es identificar quién está a riesgo. Como sabéis, el estudio de Alcetrapib se acaba de terminar porque no han visto que haya, o sea, que la clínica de estos grupos randomizados que suben el HDL neutralizando el CETP, no ha habido diferencia clínica entre los grupos control y el grupo. Se ha terminado el proyecto a la mitad de tiempo. Pero en cambio nosotros, desde el punto de vista de imagen, hemos visto algo distinto. Y esto es interesante analizarlo. Porque hemos visto, estamos haciendo esta tecnología en los estudios en donde se bloquea el CETP y sube el HDL. Grupo placebo con resonancia magnética, el dalcetrapib. No progresa la enfermedad en enfermedad de la aorta y de las carótidas, cuando nosotros los miramos. Y con resonancia magnética, con PET, esto es la inflamación, esto es placebo y la inflamación disminuye. Esto no fue significativo porque había bastante inflamación en la arteria. Entonces, esto es interesante. ¿Cómo es que un estudio se termina desde el punto de vista clínico porque no hay suficientes datos que digan que va a haber un vencedor aquí? En cambio, la resonancia magnética y el PET te dicen lo que te dicen. Yo creo que esto es más sensible que el estudio clínico. Es una enfermedad larga. Y estamos intentando sacar conclusiones a un nivel muy corto. Y si uno mira la aorta y la carótida, probablemente lo que estamos viendo es que se está produciendo la regresión, pero no llega a materializarse clínicamente con el infarto de miocardio y el infarto cerebral. Yo os digo, porque esta es mi opinión, que estas tecnologías de imagen yo creo que tienen mucho futuro, pero los estudios clínicos han de ser mucho más largos. Y desde el punto de vista de tecnología de imagen, hay un tercer aspecto. He hablado del HRP, que es desde el punto de vista pronóstico. Los resultados son muy alegadores. He hablado de la tecnología para ver qué ocurre con las arterias con el aspecto de la regresión de la inflamación y del depósito de colesterol farmacológicamente. Por último, los invasivos que estáis aquí, continuamente habláis de placas vulnerables. Yo creo que el detectar con todas estas tecnologías placas que son importantes en las coronarias está muy bien para cómo pones un stent. Tal vez farmacológicamente puedes seguir una placa concreta, que es lo que va a tener un futuro, pero desde el punto de vista epidemiológico esto no tiene futuro. Es decir, esto no puedes entrar en una población de una manera invasiva y mirar una placa y ver qué es lo que pasa. Es decir, que tenemos que distinguir tres aspectos de la tecnología de imagen. El que tiene más impacto, creo yo, es el primero que acabo de decir, que lo vais a vivir, que es el detectar la enfermedad subclínica. Y esto te lleva aquí a la degeneración cerebral. Es muy interesante que, como he dicho antes, en el horizontal pasamos de aquí a aquí, pasamos de la enfermedad compleja, pasamos a la salud, pero en el horizontal pasamos de la enfermedad cardíaca o cardiovascular a la enfermedad del cerebro, y en este caso es la degeneración senil. ¿Por qué la pongo aquí? Porque en realidad es subclínica. Uno no se da cuenta de lo que está pasando hasta que ya está muy avanzada.
por lo cual entra en esta fase. Y aquí os quiero presentar, yo creo que son datos muy interesantes. Esta es la enfermedad de Alzheimer, compleja, muy compleja. Nosotros conocemos la amiloide, pero esto es una amiloide muy especial que en realidad está entre las células en donde no hay una transmisión y el aspecto cognitivo disminuye y finalmente estas células mueren y el tema es progresivo. No voy a entrar en la epidemiología de la enfermedad de Alzheimer, simplemente diciendo que en Estados Unidos ocurrirá en el 10% de las personas de más de 65 años. Esto es lo que está pasando ahora y mucho más en un futuro. Cuando nosotros estamos haciendo el estudio de Charpy, inyectamos gadolinium, empezamos a mirar el cerebro. Y esto es un hobby, no era el estudio. Y empezamos a ver problemas en sustancia blanca, problemas lacunares. Empezamos a escribir sobre el tema de que estábamos preocupados. Y al mismo tiempo empiezan a salir estudios. Primer estudio, aquí lo tenéis, 3 ciudades en Francia, la presión arterial aumenta, el volumen de enfermedad lacunar de la sustancia blanca aumenta. Es decir, una relación entre presión arterial y lo que nosotros veíamos con tecnología de imagen. Segundo, todos los factores de riesgo que he mencionado, ciertamente la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y la hipercolesterolemia, afectan el poder cognitivo. Estudio en 1341 individuos. Esto acaba de salir ahora. O sea, esto es un puzzle, es un rompecabezas. En uno, la sustancia blanca tiene que ver con la hipertensión. En otro, los factores de riesgo afectan el poder cognitivo. Y recientemente, estudio de Yale, en donde se demuestra que todo está concordado. Es decir, los factores de riesgo, en este caso la presión arterial, la sustancia blanca y el poder cognitivo, están todos interaccionados. Y en realidad lo que se está viendo es básicamente muy simple. Y es que las obstrucciones que nosotros veíamos en las arterias grandes están ocurriendo en la microcirculación cerebral, con los mismos factores de riesgo que estamos hablando de infarto de miocardio, infarto cerebral. Esto, en los que somos cardiólogos, tiene un impacto impresionante. Porque ahora tenemos que ir a los pacientes y decirles, no, si usted no va a vivir 10 años, va a vivir 30 años. O sea que si usted cree que no le va a ocurrir el infarto, espere un tiempo. Número 1. Y número 2, si usted no le va a ocurrir el infarto, a lo mejor no reconoce a su vecino de aquí a un tiempo, porque hay el tema de la microcirculación. Esto es fascinante y esto tiene un impacto, un futuro impresionante. NIH ha doblado el presupuesto para la enfermedad degenerativa de la degeneración cerebral, lo ha doblado desde que estos estudios acaban de salir. Es decir, que es un tema de investigación absolutamente crítico. Esto es simplemente la oclusión de una arteriola del cerebro y esto es la parte lacunar que aquí veis. Y esto con resonancia magnética, parte del cerebro, no se perfunde. Es decir, que este es un tema absolutamente crítico para un futuro y es que los factores de riesgo que están afectando a las arterias grandes, como los vemos en la enfermedad subclínica, nos estamos dando que están afectando también a las arterias pequeñas. Lo que pasa es que no teníamos tecnología de imagen hasta ahora que nos pudiera dar una visión clara del tema. Y esto me lleva a la parte final de mi presentación. Llevo media hora, me han dado 45 minutos. Tengo 15 minutos para explicaros lo más importante de hoy, que simplemente es el tema de dónde vamos con todo esto. Salud, responsabilidad social, lifestyle. Aquí no hablo ni de moléculas, ni hablo de nada de lo que os he dicho. Aquí lo que hablo es real life. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con todo lo que hemos visto? Bueno, pues aquí empecemos a hablar primero del tema. Para introducir el tema de la salud, introducimos primero la enfermedad. Causa de mortalidad número 1 en el mundo, la enfermedad cardiovascular. Países de economía alta, todo lo demás es economía media o baja. Es decir, que con que el denominador es tan grande, 4/5 partes de la humanidad es economía media o baja, uno se entiende que los infartos ocurren por el denominador que tenemos. O sea que esto no es cosa nueva. Estados Unidos está en una situación difícil, porque allí hay una epidemia, pero están viendo qué es lo que está ocurriendo aquí. Y entonces es un sistema muy interesante. Por una parte, vamos a ayudar a esta gente
y por otra a lo mejor nos ayudan a nosotros para tomar cuidado de nuestro problema. Esto es lo que os voy a presentar desde una perspectiva desde Estados Unidos de lo que está pasando viendo este mapa. Harlan se ha marchado. Ha dicho que hay un estudio muy importante de Brownwell y Neville. Sí que es importante, pero la interpretación es errónea. Vamos a ver, esto salió publicado hace 3 semanas. Disminución de la mortalidad, great news. Estamos haciendo milagros, seguro. Hay menos gente de 50 años que mueren de enfermedad cardiovascular hoy. Esto es age adjusted. Es decir, la vida se ha prolongado 6 años en 3 décadas. El 70% debido a tecnología. Unidades intensivas, stents, desfibriladores, etc. Entonces lo que ocurre es que se muere uno más tarde, pero la enfermedad está aumentando muchísimo por la obesidad, etc. Es decir, que la mortalidad está aumentando. Por esto hablamos de una epidemia. Si uno mira esto dirá, ¿dónde está la epidemia? Pues no existe. Y en realidad la mortalidad está aumentando, pero es un poco más tarde. Y estamos pagando un precio. Y el precio es este, que aumenta 3 años o 6 años la cantidad de vida, pero a un coste extraordinario. Y el coste uno no puede ignorarlo. 300 billones en Estados Unidos en el año 2006, 3 veces lo que era 10 años antes, y ha aumentado un 15% en el año 2010. Es decir, que esto es imposible que pueda seguir, es decir, que no hay salida. No podemos seguir gastando tecnológicamente. Ya os he explicado lo que ocurre con la enfermedad compleja. Si no estamos tratando a los enfermos médicamente y nos estamos gastando el dinero con los stents y con todo lo demás. Esto es una realidad. Bueno, entonces, estos son 2 temas. Hay una epidemia impresionante y al mismo tiempo estamos gastando mucho dinero. Y ahora viene el cambio que se está operando. Todos los factores de riesgo que he dicho ahora se están mirando desde un punto de vista contrario. ¿Cuánta gente saludable hay aquí sentada? El tema es sencillo. Esto en azul es buena salud, buen peso, no fumo, ejercicio físico. Lo mismo que he dicho antes, que eran factores de riesgo, ahora está lo contrario. Y aquí son los factores biológicos, que está en rojo, que también hay un problema muchas veces intencional de no tratarse, pero bueno, pondremos que es un problema biológico. Entonces aquí arriba hay 3 estudios que se acaban de publicar sobre esto. Si yo soy una salud perfecta, los 4 factores de riesgo no los tengo, te vienes hacia aquí. Y si los factores biológicos son perfectos, te vienes hacia aquí. Total, que en vez de un 25% que decíamos de Framingham, a 10 años con más de 2 factores de riesgo, si tú estás aquí es un 1% en 10 años. Perfecto. ¿Sabéis cuál es el problema? En Estados Unidos solamente un 1% de la población está sana. Es decir, que cuando uno mira las cifras, esto es muy interesante, pero la realidad está, y yo no digo España porque no creo que esté muy distinto. Es decir, en realidad, desde el punto de vista cardiovascular, con la sociedad que vivimos, estamos enfermos. Y la enfermedad subclínica que he presentado es el paradigma. De allí es la realidad, no puede salir, está allí. Lo que pasa es que no nos lo creíamos. Y este es un hecho muy fundamental en donde se basa este documento de la administración de Obama que hizo que miráramos qué se puede hacer con una epidemia de este calibre a nivel mundial. Y este es interesante, es un comité interesante, pues hay 8 son economistas. Es decir, que ya vemos dónde está el problema. Si queremos ir contra una epidemia, tenemos que mirar qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico. Y aquí viene el tema. En este documento lo que se dio fueron 4 factores. Primero, estamos en una sociedad con una conducta equivocada, pero lo más importante es que no se lo cree. Estamos en una sociedad que ignoramos nuestra vulnerabilidad. Esto salió en el documento muy claramente. Yo os he estado presentando datos que creo que son evidentes. Segundo, los gobiernos no les interesa hablar de la enfermedad crónica, porque va a muy largo plazo y hay problemas muy agudos. Ahora empieza a haber una cierta conciencia, pero esto es un tema fundamental. Esta enfermedad es la que va a llevar la enfermedad crónica al caos económico en los países, en todos los países. Os he presentado las cifras en Estados Unidos y en un país pobre es peor. Tercero, un ministro o ministra de salud no va a solucionar el problema de la salud en un país, porque ¿quién dialoga con la agricultura, con la empresa
de la alimentación, con la educación, con el transporte. Ha de haber un gabinete que lo una todo, si no el tema de la salud es demasiado complejo. Este es el tercer tema. Y el 4 es la heterogeneidad del delivery system, es decir, que estamos en una sociedad en donde en la misma ciudad hay una gran sistema sanitario en un lugar y no en otro, en un país y en otro. Estos fueron los 4 temas que se vieron. La situación es cómo se soluciona. Y hubieron 12 recomendaciones. De las 12 recomendaciones, las 2 que yo voy a tocar son las que vosotros podéis contribuir, si no, no entraría aquí en el tema. Ahora no entro en los gobiernos. Y una es la investigación y otra es los niños. El tema es interesante porque si a mí me preguntáis dónde está el futuro de la sociedad que vivimos, yo creo que está en la universidad, Science and Education, y en la salud. Por esto nace lo que nosotros hicimos, que es la Fundación SHE, que no voy a vender nada, pero simplemente es el concepto que creemos que tenemos la responsabilidad de ir adelante y de potenciar las 3 letras, Science, Health and Education. Y aquí viene el primer tema. Y es que, desde el punto de vista de la epidemia que está pasando, sabemos muy poco. Y como no investiguemos, nunca sabremos nada. Lo tenemos delante nuestro. Y el gran problema que tenemos es que no dividimos la gente en las edades. El entrar en el tema de salud en un niño es muy diferente que en un adulto y es muy diferente que en el anciano. Entonces nosotros comenzamos con los niños. Yo he estado trabajando con el barrio Sésame desde hace algunos años. Y este es un tema interesante, es de la revista Science recientemente. Este niño capta lo que se le dice, de los 3 a los 5 años. Y el concepto que Sésame tiene, con su experiencia, es que nuestra conducta como adultos se forma en esta edad, en el ambiente que vivimos, de 3 a 5 años. Esto es muy interesante, porque si hablamos de una enfermedad que es una enfermedad de la conducta, ¿por qué no entramos de una manera muy agresiva en esta edad a promover la salud? El tema es, la hipótesis es muy sencilla. No pudimos hacerlo en Estados Unidos y terminamos en Colombia. Y con todo este grupo, Beatriz Londoño es interesante. Ella y yo y Sésame empezamos el proyecto en Bogotá. Con 3 aspectos. 6.000 niños de 3 a 5 años que les enseñamos cómo funciona tu cuerpo, ejercicio físico y buena nutrición. 40 horas. O sea, esto no se trata... Es un proyecto de mucha envergadura en donde involucramos los padres y los profesores. Estas son las escuelas y la randomización. Es decir, yo no hago ningún estudio que no sea randomizado en todo este tema de salud. Porque ya he perdido la fe en todo asunto descriptivo. Hay mucha charlatanería aquí. Se fueron divididos en 2 grupos. Un control y un grupo de 40 horas. Los resultados se van a publicar pronto en el Green Journal, American Journal of Medicine. Han sido fascinantes. Este es el grupo de niños control, el grupo de niños donde se intervino. Mejoría absoluta al cabo de 6 meses con 40 horas. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo que miramos es knowledge. Los miramos al final. ¿Tienes conocimiento de lo que te hemos explicado? Segundo, actitud. ¿Serías capaz de cambiar tu actitud si tú tienes un problema X? Y tercero, hábito. Has cambiado ya tu actitud. Comes mejor. Te cuidas. Los 3 fantásticos, en el grupo de 40 horas. Entonces dijimos, ¿pero cuándo se ha de reintervenir? Porque claro, esto es fácil. Entonces fuimos un año más tarde y mejor. ¿Por qué? Porque los padres y los profesores también andaban mejor y ya se crea un ambiente muy interesante. El resumen que está en la discusión del paper, que ha tenido mucho impacto, el resumen dice que los niños tienen más impacto en la conducta de los padres que los padres en la conducta de los niños. Este es el resumen. ¿Por qué? Porque estos niños son capaces de tener un impacto en su casa en que no se fume, en que se coma en familia, cosa que se ha perdido. Es una sociedad completamente loca. Ya no se habla. Tercero, nutrición. Y cuarto, ejercicio físico. Los padres, el impacto que tienen los niños. Y en las escuelas no se bebe ya bebidas azucaradas. Estos son los niños, el impacto que los niños tienen. Es decir, que no solamente los niños es impresionante el resultado de ellos, es el impacto que estos niños tienen en la sociedad alrededor de ellos. Entonces nos encontramos con un problema ético, y es ¿qué haces con el grupo control? Y el grupo control es este. Pues bueno, pues los intervenimos un año más tarde, y los resultados han sido incluso mejor. ¿Por qué? Porque hemos visto que el impacto mejor es de los 4 a los 6 años, no de los 3 a los 5. Es decir, los retrasamos un año, incluso es mejor.
Bueno, esto tuvo un impacto impresionante en Colombia. Esta es la esposa del presidente, esto es los Sésame y este es el grupo. 25.000 niños estamos trabajando en Colombia en estos momentos. Entonces lo que ocurrió fue que nos llamaron desde España, con que yo venía al CENIC, los dos gobiernos, el uno y el otro, me dijeron, óigame, nos hemos enterado, se enteraron no sé por quién, que usted está haciendo un proyecto allí, ¿por qué no lo empieza aquí? Esto no es un tema político, fue un tema simplemente. Entonces decimos, bueno, tengo mucho a hacer, pero con que hay gente que tiene ganas de hacer cosas, vamos a empezar. Yo simplemente terminé diciendo que en Colombia, aquella chica que decíamos, Beatriz Londoño, que empezó conmigo, es la ministra de Salud de Colombia ahora por los resultados del proyecto. Es decir, yo solamente os digo el impacto, un proyecto que ha llevado 3 años y medio, o sea, no creáis que esto, el impacto que uno puede tener en la sociedad si entra con una hipótesis y lo prueba científicamente. Esto es lo primero. Entonces venimos a España y en España nos ponemos a trabajar. Y es interesante, en España ya tenemos 64 escuelas. En Cataluña, yo ayer estuve en Cambrils con 7 escuelas y el otro día en Madrid con 25. Y básicamente en España hemos añadido 2 aspectos. Uno es el emocional. Estamos preocupados de que el niño entra en contacto con la droga a los 10 años. Y le has de controlar las emociones. Entonces lo que hacemos con este proyecto es, de los 3 a los 6 años, o de los 4 a los 6 ahora, entramos el saber decir que no y el entrar en aspectos emocionales, cómo vences estas emociones que pueden ser negativas. Esto está teniendo mucho éxito, muchísimo éxito. Y esto está ocurriendo en España, esto es punto número 1. Pero hay otro punto. Nos han pedido que entremos en la juventud más adelante. Claro, nuestro proyecto es como Framingham. Nuestro proyecto va a ser a 20 años. Nosotros tenemos que probar que la conducta de estos niños cuando tengan 18 o 20 años es mejor que la que teníamos nosotros. Si no, fallo garrafal. Es decir, que esto es un proyecto de investigación y estamos siguiendo ahora 25.000 niños que van a seguir adelante durante un periodo de muchos años. Bueno, ahora nos han pedido que entremos en la gente joven. ¿Por qué? Porque dicen que la gente joven está escéptica, negativa, pesimística y también nos han pedido. Y el primer grupo que vino a preguntarnos, ¿sabéis quién es? Los de la Masía del Club de Fútbol Barcelona. ¿Por qué? Porque tienen allí 85 tipos jóvenes que van a ser, tal vez van a ser estrellas del futuro, pero no necesariamente. Probablemente serán 10 de los 85. Entonces ellos pidieron, ¿cuál es el plan B? ¿Qué puedes tú enseñar a una persona joven cuando se está dando cuenta de que I'm not going to make it? Esto es interesante, pero es que esto se aplica a todos. Entonces nosotros estamos empezando un programa en España, que ya no se trata de esto, que es un programa general. No solamente seguimos a los niños que empezamos aquí, y los seguimos adelante, pero empezamos ya en grupos mayores. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que les enseñamos? Y vosotros diréis, bueno, pero este tipo está loco, nos ha estado hablando de las proteínas y ahora nos está hablando de la... Pero es que, perdonadme una cosa, es que si no andamos por aquí, no somos los únicos que podemos cambiar esto, porque se nos tiene respeto, porque somos científicos, por lo cual es muy distinto que diga yo esto que lo diga un político. Por lo cual tenéis que tener en cuenta, vosotros podéis tener mucho impacto. Por eso estoy entrando en un tema que os parecerá un tema que está fuera de vosotros, no lo está. Entonces aquí entramos en una hipótesis que yo creo que es correcta, pero a lo mejor nos equivocamos, que es la hipótesis de la positividad. Es decir, en los niños tú entras con todos los aspectos que he dicho, emocionales, cómo funciona tu cuerpo, la nutrición, el ejercicio físico. Aquí ya entras a los 9, 10, 12 años. ¿Qué vamos a inculcar? Ya hemos empezado. Estamos inculcando positividad. ¿Qué es positividad? Primero, esto va para los adultos también, mental health. Las 4 T's. Necesitamos tiempo para reflexionar cada día, para organizar nuestra vida, si no todo es un caos. ¿Cuál es tu talento? Hay mucha ambición. ¿Estamos utilizando nuestro talento apropiadamente o queremos hacer algo para lo que no servimos? Transmitir positividad. Esta sociedad es muy envidiosa. Podemos ser lo contrario. Y por último, la importancia de la mentoría, que no es parte de la cultura europea. El que nos basemos en otra gente que nos dice lo que somos. Estas 4 T's es fundamental para lo que es un poco la sedimentación, digamos, personal, psíquica. Pero bueno, ahora viene cómo tú pones en contacto con la sociedad con todos estos aspectos. Y aquí vienen las 4 A's que tienen mucha influencia oriental. ¿Cómo pones tú en contacto esta maduración física o maduración mental
no le llamemos happiness, porque esto es muy fluctuante, con tu relación con la sociedad. Esto es lo que estamos enseñando a estos chicos. Actitud. Si cae este techo aquí, lo último que tenemos que hacer es empezar a criticar al ayuntamiento o quien sea, sino ¿qué es cómo lo vamos a solucionar? Número 1, ¿qué actitud tiene? Esto es típico de Lama. Número 2, aceptar quién eres. El resentimiento está dentro de esta sociedad. ¿Por qué todo el mundo quiere ser lo que tiene el otro y no aceptar lo que uno tiene? Esto es de Albert Schweitzer. Es absolutamente crítico. Tercero, according. Si yo estoy aquí sentado hoy y dando aquí una charla, yo tengo que ser el mismo individuo cuando llegue a casa mañana y esté con mi familia. Si soy otro individuo, this is something wrong. ¿Entendéis? Es decir, lo que digamos es la autenticidad, que es más que according, ser auténtico. Y por último, yo lo que he visto que es más interesante es el altruismo. Es decir, mi observación como médico, la gente más feliz que yo he visto son las que dan, más que reciben. Y esto es interesante, porque bueno, es que hay algo detrás. Dejarte de detrás y de psicoanálisis. El que uno dé es un self-esteem. Yo si me noto que hoy estoy dando una charla aquí y noto que puedo transmitir algo, yo creo que me encuentro mejor. Y es tan simple como esto. ¿Cómo le llaman esto? Uno puede ser autoestima, o I am doing something, o estoy haciendo algo que tiene sentido. ¿Me entendéis? De que no has de ir muy adelante. El altruismo es muy importante. Pues esto es lo que estamos enseñando en esta juventud. Y esto yo creo que puede tener repercusiones. O sea que nos estamos entrando en la salud desde un punto de vista muy tangencial. Entonces, el gran problema que os diré, yo voy a terminar con esto y con este tema del adulto y lo dejo ya al otro. El tema los adultos no cambiamos. Entonces aquí las hipótesis han de ser completamente distintas. Y yo simplemente os diré que hemos empezado en la isla de Granada, Caribe, pueblo pobre, economía media, como Alcohol Anonymous, grupos de 10, ayudándose unos a otros en controlar la presión, actividad física, tabaquismo y dieta. Tú podrás ser fumador, yo tengo la presión alta, pero tú me ayudas a mi presión y yo te ayudo a tu tabaco. Alcohol Anonymous, comparado con un grupo control. Esto es lo que estamos haciendo. Pero todos hemos hecho estudios pilotos. Los estudios pilotos yo los hago en el pueblo de mi mujer, que se llama Cardona. Algunos de vosotros en un pasado habíais asistido a lo que hacíamos allí, que vamos a ir de nuevo, por cierto. Pues hemos empezado en Cardona, que es un pueblo de recesión, un pueblo salino, un pueblo de la sal, en donde el 50% de los jóvenes no tienen trabajo. Y esto es un estudio muy interesante. Pues hemos empezado esto, lo mismo, 50-50. Todos los que son de menos de 50 años entran en el programa con grupos de 10 y grupo control. Se tira el céntimo y eres control o entras en el grupo de 10. Ayudándose unos a otros. El programa, un absoluto éxito. En un pueblo en recesión, con un pesimismo a gran altura. Ahora encuentran que tienen una misión. Están ayudando a otros y se están ayudando a sí mismos. Es que es muy interesante esto. Y aquí está todo cuantificado, todo esto es científico. Si tú estás mal en todo, eres un 0. Si vas mejorando, eres un 1. Queremos que sean un 8 al cabo de 6 meses. Y esto es el grupo que se ayudan unos a otros. Y esto es interesante porque esto es de la zona de Silicon Valley en Estados Unidos. Creéis que allí nacieron las computadoras. Sabéis que la tecnología de Estados Unidos está en Silicon Valley, ya lo sabéis. Creéis que está prohibido utilizar computadoras en los colegios y en las casas de los niños. Es decir, los mismos individuos que están llevando toda la tecnología en el país han llegado a una conclusión, que estamos en una sociedad que es no pensante. Estamos en una sociedad en que el sentido común no existe. Estamos en una sociedad que la creatividad se está perdiendo. Estamos en una sociedad que la simplicidad no existe. Lo que os he contado de Cardona, el Alcohol Anonymous, ayudarse unos a otros, de tecnología no tiene nada. Esto es lo que están postulando los grandes tecnólogos de Silicon Valley. Es decir, que hemos perdido la brújula de la importancia que tiene la simplicidad. Y ahora termino con la segunda parte de los adultos. Y es que, como os decía, no cambiamos a pesar de enseñarnos las arterias. Entonces hemos venido a España con un grupo más joven. Y aquí vamos a ver si el joven reacciona mejor. Y aquí ha habido una frustración. Llamé a un gurú de estos de Ámsterdam que se dedica a lifestyle y le dije, óigame, yo tengo un programa en el Banco de Santander y en Zaragoza con General Motors en donde mostramos las arterias y los vamos a mostrar a los individuos y queremos que cambien su estilo de vida
una vez ven que la cosa no anda y me dice, "Can you repeat again?" Y digo, pues sí. Y dice, okay, "Are you joking?" Dice, "¿Usted cree que va a cambiar la conducta de un adulto?" Esto, un tipo que se dedica solo a esto, me mandó 10 manuscritos que había escrito en los últimos años. Dice, "Usted cambiará la conducta del adulto de 2 maneras, muy interesante. Una es by peer pressure, que es lo que estamos utilizando en el Alcohol Anonymous, que es decir, los adultos necesitamos de otros adultos para funcionar bien. And the other is like marketing." Y me dio este ejemplo. Es como que tú estás allí dormido y te empiezan a decir obesidad, nutrición, ejercicio físico, tabaquismo, y al final acabas creyéndotelo. Es como el marketing. Pues vamos a entrar en un programa que es simplemente en España, en donde lo que estamos haciendo todo de imagen es intentar randomizar a los individuos que tienen enfermedad subclínica con un grupo en donde será marketing, website, teléfono, esto que alarmas, ¿entiende? Una cosa absolutamente agresiva, y en el otro grupo que se verá como control. Lo que estoy diciendo es que por una parte necesitamos la sencillez, pero por otra somos tan duros que necesitamos lo que decimos un marketing, algo muchísimo más complejo para que cambiemos. Es decir, yo simplemente termino diciéndoos lo siguiente, que no voy a entrar en el anciano, que es un tema interesante. La juventud es donde tenemos que ir. Esto es el CINIC, aquí empieza con gente de 16 años que hemos descubierto que serán los investigadores del futuro, les hemos dado una beca y toda esta gente ahora se va yendo hacia atrás, va viniendo uno detrás de otro. España tendrá 300 individuos que se habrán descubierto a los 16 años por ser mucho más curiosos, investigadores, y que los podemos entrar. Aquí no hay nada de salud, aquí es una juventud en donde encuentras su talento y les das la posibilidad de crecer. Y esto es completamente distinto. Esto es Cardona en los niños de 3 a 6 años, que con la camisa Xi, en donde estamos en las escuelas. Completamente distinto, pero todo es juventud, independientemente. Esto es interesante. Y la segunda cosa es simplemente deciros... Bueno, ya se ha terminado. Todo esto necesita dinero. Todo esto necesita dinero. Yo os puedo decir lo siguiente, ¿ha sido difícil lograr el dinero? No. Nosotros hemos logrado dinero en el CINIC, único en Europa. 13 individuos de mucha fuerza, sin industria farmacéutica, nos han dado para llevar al CINIC. Pero ¿sabéis para qué el dinero? Es que el CINIC, salarios altísimos, perdonadme, el 75% de este dinero es para programas de educación que tenemos 12 y empiezan a los 16 años de edad. Por esto nos han dado el dinero, porque esto es único. Ellos creen que es la sociedad del futuro. Número 1. Los proyectos que ahora estamos haciendo cara a la sociedad, de proyectos de educación, el programa Xi, todo lo que hacemos con los niños, Alcohol Anonymous, ¿quién los paga? Pues tenemos otros patronos y nos están dando dinero. ¿Ha sido costoso? En absoluto. Estamos en una sociedad que va a dar dinero si somos capaces de mostrarles primero que tenemos hipótesis correctas, que podemos probarlo científicamente y que lo que hacemos no lo hacemos para nosotros, sino que lo hacemos para la sociedad. Es tan simple como esto. Por lo cual yo simplemente termino diciéndoos, somos todos cardiólogos, os he estado dando una visión de cómo yo veo el futuro. 3/4 partes de mi presentación ha sido desde el punto de vista de la enfermedad cardíaca, la enfermedad subclínica, los infartos, etcétera, pero el final es donde tenemos que ir. Es decir, podemos nosotros promover la salud. Yo creo que todos tenemos que ser responsables porque podemos contribuir muchísimo en algunos de estos proyectos, dividiendo la población en 3 edades completamente distintas. No es lo mismo un niño que un adulto o un anciano. Bueno, simplemente muchísimas gracias por la atención que me habéis prestado y esperemos que sobre todo lo que decimos, move on, poner el cerebro en marcha porque podemos contribuir muchísimo. Muchas gracias.